redes sociales. Síguenos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Es un placer sumarlo y presentarlo aquí en el Interactivo al doctor Alejandro Anderson, neurólogo. Alejandro, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenido, doctor. Buen día, un placer doctor. tenerlo con nosotros aquí en el programa. Bueno, Semana Mundial del Agua, ¿no? Y varios interrogantes que tienen que ver con la salud y de la necesidad del líquido vital justamente en nuestro cuerpo. Podemos abordarlo de múltiples puntos. Aprovechando su especialización, creo que sería interesante preguntarte de entrada, Alejandro, ¿qué impacto tiene la falta de agua o la deshidratación en procesos cognitivos, en lo que es la memoria, en lo que es la concentración? Bueno, la verdad que el agua es muy importante para el sistema nervioso. Piensen que el cerebro está compuesto en un 75% por agua. Y esto es crucial para mantener la función neuronal. Esto te permite el traslado de los neurotransmisores, que son los mensajeros químicos que van de neurona a neurona. Tenemos 86.000 millones de neuronas. Y esas conexiones, que son las sinapsis, obviamente que funcionan necesariamente con el líquido elemento que es el agua. O sea, la conductividad nerviosa es posible gracias a que el agua te permite que las sales se muevan de un lugar al otro. Nuestro sistema nervioso no conduce la electricidad a través de cables. Nuestro sistema nervioso, o sea, cables metálicos, como los que conocemos cuando enchufamos, no sé, el velador o la plancha, no. Nosotros tenemos otro elemento para conducir, digamos, los electrones, las cargas eléctricas, que son las sales en movimiento, y las sales en movimiento se mueven a través del agua. Y la verdad que, a ver, el agua también te protege el sistema nervioso. Vos pensás Somos que como una batería, Doc, por lo que está diciendo también. Exactamente. Absolutamente. En eso tenemos un gran parecido, efectivamente. Vos tenés aniones y cationes. Vos tenés sales con cargas positivas y sales con cargas negativas que se mueven en el líquido elemento, obviamente atraídas por el polo opuesto. Exactamente eso, y eso es la electricidad, las cargas eléctricas en movimiento. Pero además el agua te amortigua, te protege. O sea, el líquido cefalorraquídeo baña por fuera y por dentro al sistema nervioso, como un ahogado, ¿no? Rodea el cerebro, la médula espinal, y este líquido te protege de los sacudones, de los traumatismos, también ayuda a eliminar las toxinas. Usted piense que pasa más o menos lo mismo con el embrión, con el bebé que está en la panza de la mamá. O sea, tiene líquido que lo baña todo por fuera y obviamente que lo protege. También, bueno, por supuesto que la deshidratación, si uno entrara en cuáles son las funciones, cuáles son los problemas, claramente que la deshidratación afecta negativamente, digamos, tiene que ver con el estrés, tiene que ver con la fatiga mental, te compromete la concentración, te compromete el rendimiento cognitivo, incluso una leve deshidratación. O sea, el agua es muy importante en el cuerpo porque te sirve para regular la temperatura corporal, para el transporte, no solamente de las cargas eléctricas, sino de los nutrientes, para el transporte del oxígeno, para que se vayan los desechos, las toxinas. Las articulaciones, bueno, yo soy neurólogo, pero la verdad es que las articulaciones, la lubricación requiere obviamente agua como lubricante de las articulaciones. Y por el otro lado, bueno, yo les cuento que yo soy corredor, soy runner de toda mi vida, Sí. y obviamente que el agua es muy importante durante la actividad física. Vos pensás que, a ver, tanto la falta de agua como el consumo excesivo de agua sin sales durante el deporte de alto rendimiento competitivo te perjudica. O sea, a ver, la falta de agua te disminuye el rendimiento, claramente. Ya apenas una pérdida de 1 o 2% de agua te lo disminuye. Pero aparte te aumenta el riesgo de lesiones, te altera la regulación térmica. Es un muy buen dato, Doc, remarquémoslo. Estar deshidratado aumenta el riesgo de lesiones en deportistas. Sí, sobre todo para el deportista amateur también, al que va a jugar al fútbol, y a lo mejor está deshidratado, ¿no? Vos pensás que cuando vos haces deporte, que se te achique la masa muscular es un problema.
la masa hídrica muscular tiene disueltas un montón de cosas, pero también tiene disuelto, por ejemplo, el ácido láctico. Y si vos perdés agua, la concentración relativa del ácido láctico sube, como si aumentara. O sea, es realmente problemático. Y, digamos, uno se tiene que hidratar. Después hay que hidratarse bien. Si vos consumís en una carrera muy larga, hablo de una ultramaratón, donde las ultramaratones corren más de 42 kilómetros. Entonces, vos no solamente tenés que alimentarte, sino que tenés que hidratarte, pero inteligentemente. Si vos consumís agua, 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 claro, vos transpirás, vos perdés agua con sal, pero vos estás reponiendo agua. Entonces lo que vos estás haciendo es bajando la concentración de sodio, de sales en Claro, el líquido que baña todas las células de tu cuerpo y las neuronas también. Entonces, claro. como las neuronas tienen más sal adentro que la que hay afuera, por un fenómeno osmótico, se mete el agua dentro de las neuronas y se genera lo que se llama edema intraneuronal o edema cerebral, que puede ser grave, te puede generar torpeza, lentitud mental, y realmente es algo que hay que prevenir y que se previene claramente con una hidratación isotónica, donde vos además Ujú. de reponer agua, repones sales. Exactamente, doctor. La importancia de las bebidas isotónicas en deportistas, ¿no? Lo explicó perfectamente. ¿Qué pasa con las personas, doc, que, a ver, no es que se deshidratan un día, hablo de personas comunes, no de deportistas, del ciudadano de a pie, como nos gusta decir a nosotros, que no es que se deshidrata un día, porque a lo mejor ese día caminó más o hacía calor, se fue caminando después del trabajo a la casa, es un día y una sensación de fatiga, ¿no? En su cuerpo. ¿Qué pasa con una persona que vive por debajo de la línea de hidratación recomendada justamente para su cuerpo? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de la salud? Mira, eso te va a generar más fatiga, te puede dar dolores de cabeza porque reduce, ¿viste? Se te reduce el volumen sanguíneo, que de hecho te puede generar también mareos, Ajá. desmayos, baja de presión arterial, sequedad de la piel, de las mucosas. Uno va a tener la boca seca, el Claro. interior, lo que te reviste por dentro, va a estar más seco, te van a tener Ujú. constipación, por supuesto disminución del rendimiento cognitivo y del rendimiento físico, y eso es una deshidratación leve o moderada o crónica. Este, Claro, eso, crónica. Ujú. bueno, ahora imagínate que en esta época con el frío que tenemos no se da, pero cuando pasemos al verano, si tenemos un verano tan intenso como intenso ha sido el invierno, hay que cuidarse del golpe de calor. Esas situaciones que son agudas y de deshidratación extrema, donde el cuerpo pierde la capacidad de autorregulación de su propia temperatura, porque el organismo mantiene la temperatura en un rango muy chiquitito. Vos pensás que, a ver, las temperaturas pueden variar de los menos 273 grados bajo cero, que es el cero Kelvin, a Ujú. miles de grados. Y la vida se mueve en un rango muy, muy delgado. Y nosotros los mamíferos, que mantenemos la temperatura constante, ¿y qué nos manejamos? Nos manejamos entre 36, 36,5, 37. Bueno, vos si te movés de esa temperatura rápidamente para abajo, estás en hipotermia, todo tu sistema enzimático, tus reacciones químicas funcionan mal, y si te Ujú. movés hacia arriba, empiezan todos los riesgos del calentamiento de tu cerebro, porque particularmente el calor complica mucho la actividad neuronal, y de hecho, por eso el ser humano que tiene un cerebro tan grande, pesa 1,5 kilos, tiene un sistema de Ujú. refrigeración y tenemos tan desarrollados nuestros mecanismos de transpiración y de protección contra la hipertermia, más que la mayor parte de los animales. Claro, es increíble, doctor, ¿no? Algunas analogías que se me venían a la mente cuando lo explicaba es el motor del auto, el auto cuando le falta agua, el motor empieza a calentar y afecta rápidamente, digo, el rendimiento de ese motor. Eh, lo llamativo también es que el planeta, casi como el ser humano, ¿no? Está, en su mayoría es agua, como nuestro cuerpo. O sea, evidentemente el agua es un líquido vital en el universo. Sí, sí, eso es verdad. Hay algunos datos muy interesantes, ¿no? Acerca del tema del agua y del planeta. El 97, más del 97% del agua del planeta es salada, están los océanos.
solamente el 2,5% es agua dulce. Ahora, de esa agua dulce, la mayoría, cerca del 70%, está como hielo en los glaciares, en los polos. Y después tenés como un 30% que es subterránea. Sé que menos del 1%, 1 y pico será, es agua superficial, que está en los ríos y en los lagos. Claro. 1%. De todos modos, bueno, el agua subterránea también se puede usar. Ustedes saben que Argentina tiene uno de los mayores reservorios de agua subterránea del mundo, el acuífero Guaraní. El acuífero Guaraní, que es un lugar donde arriba tenés un montón digamos, de clubes, de organizaciones, en fin, termales, de spas, etcétera. Porque esto está, digamos, el acuífero Guaraní está en la parte de Entre Ríos, abajo de una partecita de Brasil, de Paraguay y de Uruguay. Pero el acuífero Guaraní es gigantesco, tiene 40.000 kilómetros cuadrados de agua dulce. Y después, bueno, hay cosas interesantes porque ya hay 150 países del mundo que pueden desalinizar, o sea, potabilizar el agua marina a través de un sistema que se llama ósmosis inversa. Por supuesto que la mayor parte son países árabes, en fin, países asiáticos. Sí, es un proceso costosísimo, tal cual. Sí, lo han ido bajando. Debemos pensar que son ya 150, cerca de 150 países Claro. los que en mayor o menor grado lo están utilizando. Y de hecho que esos barcos enormes que vos ves con miles de turistas arriba, no llevan la cantidad de agua que toma toda la gente que vaya arriba. No, tienen un sistema de ósmosis inversa para ir cargando agua durante el viaje. Charlie, sí, doctor, mire, tengo varias preguntas, pero obviamente me voy a tratar de limitar un poco. Observando, por ejemplo, en los baños de los clubes competitivos, donde los chicos hacen distintos tipos de disciplinas deportivas, he observado que hay una tabla en donde se puede manifestar el color de la orina, desde marrón, naranja, amarillo oscuro, amarillo clarito, y allí es donde les aconsejan a los chicos cuando ellos mismos puedan llegar a revisar si necesitan o no el líquido vital. ¿Cómo se compone esa escala, doctor? Mira, no es una escala que yo utilizo, honestamente, no es una escala que yo uso. Sí, obviamente, la orina, en la medida que está más concentrada, tiene un color amarillo más fuerte, más intenso. En la medida que está más diluida, es más parecida al agua, más clarita. Bueno, se podrá hacer una escala de colores, pero yo realmente no la empleo, no la utilizo. Ok. Recién hablaban de que el cuerpo es como un motor. Por ejemplo, ¿necesita ácido? ¿Cada tanto es bueno tomarse un juguito de limón? La verdad es que uno tiene que, uno necesita una alimentación rica en nutrientes. Dentro de esos nutrientes, vos tenés que aportarle al cuerpo, por supuesto que los micronutrientes, que son las vitaminas, minerales, oligoelementos, y tenés que aportarle también los macronutrientes, muy importantes, las proteínas, grasas de calidad, como los ácidos grasos omega, particularmente los omega 3, y después hidratos de carbono de absorción lenta. No es necesario, y además son muy perjudiciales para la salud, las harinas procesadas, los dulces, todo eso no es necesario. Claro. Yo les digo, miren, la verdad que la regla más importante es tratar de alimentarse como se alimentaba el ser humano en el Paleolítico. Tal cual. Antes que el cuerpo básicamente es el mismo, Doc, y no comían bombones en aquel entonces. No comían el chocolate. El ser humano era una dieta muy predominante en carne, carne, aves, pescados y mariscos, porque el ser humano primitivo marisqueaba. Tal cual. Y eso es un ingreso muy importante de proteínas y también de ácidos grasos omega 3, sobre todo un subcomponente que se llama DHA, docosahexaenoico, que es importante para el cerebro y que permitió que crezca el cerebro. Y después algo de hidratos de carbono de absorción lenta. El hombre de Neandertal no era más carnívoro que un lobo, era
carne 100%. Pero el Homo sapiens es un poquitito más omnívoro. Por eso quiero decir que muchos alimentos que uno utiliza hoy en día son muy discutibles. Por ejemplo, nunca el ser humano consumió lácteos de adulto. Claro. Nunca hizo. Entonces hoy en día se está discutiendo, ¿es necesario consumir lácteos de adulto? ¿Es necesario tomar leche? Bueno, hay un montón de posturas, de argumentaciones de que los lácteos pueden ser incluso perjudiciales. Por el otro lado están los hidratos de carbono de absorción rápida, y después el trigo. Por ejemplo, el trigo apareció hace 11.000 años. Claro. Y nuestro organismo todavía está, no sé si lo procesa. Obviamente que no tenés enzimas para digerir el gluten, claramente no lo podés digerir. Y por el otro lado, el trigo, después de la Segunda Guerra Mundial, que se pasó a cultivar la variedad de trigo enano y semi-enano, porque resiste más las sequías y porque era una época que había hambre, obviamente, había que alimentar a la gente. Ese trigo, que son esos campos enormes con las trilladoras de 30 metros, digamos, que hacen la mayor parte de la harina que se consume, triplicó la cantidad de gluten del trigo originario. Por tanto, es posible que este factor sea el que llevó a que tengamos tanta población celíaca hoy en día. Y bueno, doctor, es interesantísimo lo que nos está planteando los datos y toda esta información en torno a la nutrición también, ¿no? del ser humano. Lamentablemente sabe que los tiempos, ¿no? En los medios de comunicación son bastante tiranos, estamos prácticamente con tiempo cumplido, pero queríamos por supuesto agradecerle por su tiempo aquí y por toda la información que nos ha traído al programa interactivo. Un abrazo muy grande, doctor, gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Allí tienen mi Instagram donde me pueden ubicar y bueno, hasta cuando quieran. Que tengan un placer conversar con usted, doc. Gracias. Hasta la próxima. La palabra entonces aquí en el interactivo del doctor Alejandro Anderson, neurólogo, bueno, un profesional con todas las letras, completísimo, ya lo habrán escuchado, ¿no? Hasta hablar de historia y de génesis del ser humano y la alimentación. El eje, por supuesto, de la entrevista principal estuvo en torno a la Semana Mundial del Agua y lo que significa que nuestro cuerpo esté funcionando con poca agua o viceversa, lo importante que es la hidratación correcta para nuestro organismo. Entrevista que te vamos a dejar para repasar en nuestra cuenta de YouTube, para que la veas las veces que quieras o la compartas también con quien vos quieras. Ya volvemos. El Interactivo, 12 a 14, por Ciudadano News.